La mañana despuntaba tímidamente sobre el horizonte de Madrid, bañando una modesta urbanización de ladrillo visto en las afueras con una cálida luz dorada. Dentro de un pequeño piso de paredes blancas, el aroma a tortilla de patatas recién hecha y a café solo emanaba de la cocina, llenando cada rincón de la estancia con una falsa calidez doméstica. Isabel, con una bata de andar por casa de algodón, cuyos colores ya estaban algo desgastados, se movía con agilidad entre la vitrocerámica y la mesa del comedor. Sus manos expertas le daban la vuelta a la tortilla, añadían la sal en la medida justa, y luego ponía 2 rebanadas de pan a tostar. Todo lo hacía en un silencio que se había convertido en su compañero durante los últimos 2 años. Era su ritual matutino, una danza sin música que ofrecía a su único espectador, que rara vez aplaudía a su marido Javier. Cuando Javier salió de la habitación, el penetrante aroma de una colonia cara venció de inmediato la fragancia de la cocina de Isabel. Llevaba una camisa azul marino impecablemente planchada y unos pantalones de pinza negros que le sentaban a la perfección. Sus zapatos de cuero brillaban como un espejo. Él era la imagen del éxito, un gerente de marketing en ascenso en una gran empresa llamada Grupo Mendoza. Miró la mesa del comedor con una ojeada rápida, frunciendo ligeramente el ceño al ver la tortilla servida. ¿Tortilla otra vez?, preguntó. Su tono era plano, más una afirmación que una pregunta. No hubo un gracias ni una sonrisa de buenos días. Isabel solo sonrió levemente, una sonrisa entrenada para no mostrar las heridas de su corazón. Lo siento, Javier. Pensé que te gustaba. Ayer dijiste que estaba deliciosa. Respondió suavemente mientras servía café en la taza favorita de Javier. Javier resopló suavemente, acercó una silla y se sentó. Que esté deliciosa no significa que quiera comer esto todos los días, Isabel. De vez en cuando prepara un desayuno con más clase, como una tostada con aguacate y salmón ahumado o cereales de una marca cara. Ya sabes cómo lo que come la gente en la oficina. Esto me hace parecer un pobre diablo. Tomó un trozo de la tortilla con un gesto perezoso, como si estuviera realizando una tarea pesada. Isabel no respondió. Simplemente se sentó frente a Javier, bebiendo su té caliente en silencio. Así eran sus mañanas todos los días. Javier con su mundo deslumbrante, un mundo de estatus e imagen, e Isabel con el mundo que ella misma había creado dentro de ese piso. Un mundo de sencillez forzada. Javier nunca supo que la mujer que tenía delante, a la que llamaba de pueblo, podría comprar la panadería industrial y la plantación de trigo con una sola llamada telefónica. No sabía que el Grupo Mendoza, el lugar donde trabajaba hasta la extenuación para ascender en la escala corporativa, era propiedad de la mujer cuyo desayuno estaba despreciando. Isabel Mendoza, la única heredera del imperio empresarial del difunto Ricardo Mendoza, había renunciado deliberadamente a su corona. Estaba cansada, cansada de un mundo que solo la veía como un montón de euros andante. Los amargos recuerdos de su pasado seguían grabados profundamente como una quemadura que nunca se desvanece. Varios años antes de conocer a Javier, había tenido una relación con un hombre llamado Diego. Diego era un hombre encantador con palabras dulces capaces de derretir un iceberg. Adoraba a Isabel, o más bien adoraba la cuenta bancaria de Isabel. Nunca dudó en pedir el último coche deportivo como regalo de cumpleaños o un reloj de lujo como muestra de amor. Isabel, que en ese momento todavía era ingenua y anhelaba un afecto sincero, se lo dio todo. El punto culminante fue cuando Diego le propuso matrimonio. Isabel estaba tan feliz, sintiendo que finalmente había encontrado a alguien que la amaba por lo que era. Planearon una boda por todo lo alto. Sin embargo, una semana antes del gran día, Isabel escuchó accidentalmente una conversación telefónica de Diego con su amigo. Por supuesto que me casaré con ella. Después de que sea oficialmente su marido, la mitad de la fortuna de los Mendoza será mía. Después de eso, podremos divertirnos todo lo que queramos.
Una mujer aburrida como ella solo sirve para exprimirle su fortuna. El mundo de Isabel se derrumbó. Canceló la boda en ese mismo instante. Expulsó a Diego de su vida y decidió esconderse. Estaba harta de los hombres que se le acercaban con motivos ocultos. Ansiaba ser solo Isabel, no Isabel Mendoza. Y así comenzó su farsa. Compró este pequeño piso en un barrio obrero lejos del bullicio del centro. Cambió su apariencia guardando toda su ropa y joyas de lujo en un armario secreto. Empezó a vivir como una persona común, trabajando a tiempo parcial en una pequeña librería de barrio. Fue allí donde conoció a Javier. En aquel entonces, Javier era solo un simple empleado de marketing que pasó por allí buscando un libro. Parecía tan ambicioso, lleno de entusiasmo, y sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños. No sabía quién era Isabel, solo veía a una sencilla dependienta de librería. Se acercó a Isabel, la cortejó con promesas de un futuro brillante. Para Isabel, esto se sintió como un soplo de aire fresco. Javier la amaba, a Isabel la chica sencilla, no a Isabel la heredera al trono. O al menos eso es lo que ella pensaba. Así que cuando Javier le propuso matrimonio, Isabel aceptó con grandes esperanzas. Decidió continuar con su farsa. Quería asegurarse de que el amor de Javier era verdaderamente sincero. Le diría a Javier quién era ella en algún momento en el momento adecuado, cuando estuviera segura de que Javier la amaba sin el apellido Mendoza de por medio. Solo le pidió una cosa antes de casarse. Quería que Javier cambiara de trabajo. No quería que existiera la posibilidad de que Javier descubriera su identidad accidentalmente, pero Javier se negó rotundamente. He luchado mucho para conseguir mi puesto en el grupo Mendoza Isabel. Es la empresa de los sueños de todo el mundo. No voy a renunciar a él. Isabel, que no quería parecer insistente y levantar sospechas, finalmente cedió. Solo podía esperar que Javier, siendo solo un gerente de nivel intermedio, nunca tuviera asuntos que le llevaran a encontrarse con la alta dirección o los propietarios de la empresa. Después de 2 años de matrimonio, las esperanzas de Isabel se fueron desvaneciendo lentamente. Javier había logrado ascender a gerente, pero su actitud hacia Isabel empeoró. Cuanto más alto era su puesto, más sentía que Isabel era una carga. Empezó a avergonzarse de reconocer a Isabel como su esposa delante de sus glamurosos compañeros de trabajo. A menudo llegaba a casa tarde por la noche con la excusa de reuniones con el vago aroma del perfume de otra mujer impregnado en su camisa. Se volvió cada vez más calculador, dándole un dinero para los gastos domésticos que era extremadamente justo, a pesar de que su salario como gerente era más que suficiente. No sabía que Isabel tenía que transferir en secreto una gran suma de dinero de su cuenta personal a la cuenta del hogar cada mes solo para que la cocina siguiera funcionando y las facturas se pagaran. «Me voy». La voz de Javier interrumpió los pensamientos de Isabel. Ya estaba de pie en el umbral ajustándose la corbata. No se giró. No hubo un beso en la frente o en la mejilla. No hubo un abrazo cálido. Solo un breve aviso de que se iba. Isabel asintió. «Conduce con cuidado, Javier». Después de que el sonido del coche de Javier se alejara, el silencio volvió a envolver el piso. Isabel miró el plato de tortilla de Javier, del que solo faltaba una cuarta parte. Aquella comida sobrante se sentía como un símbolo de su matrimonio, una ofrenda que nunca fue realmente apreciada. Llevó el plato a la cocina. Sintió un ardor en los ojos. La paciencia tiene un límite. Y Isabel sentía que el límite de su paciencia era ya tan fino como un hilo. Miró su reflejo en la ventana de la cocina. Una mujer con una bata desvaída y un rostro cansado. Esta no era ella. Era un personaje que había creado un papel que había interpretado tan perfectamente que casi se había olvidado de quién era en realidad. Pero hoy, las primeras grietas en su máscara comenzaban a aparecer. Se preguntó ¿hasta cuándo tendría que continuar esta farsa?
¿Hasta cuándo tendría que ser una sombra en su propia casa cuando ella era el sol en la empresa donde su marido servía? Una semana pasó con la misma rutina. Mañanas silenciosas, desayunos criticados y noches solitarias. Isabel vivía sus días como un robot. Su corazón se sentía entumecido. La esperanza que una vez había florecido en su corazón ahora estaba marchita, convertida en polvo de decepción. Empezó a aceptar la amarga realidad de que Javier probablemente nunca cambiaría. El hombre con el que se había casado no era un príncipe disfrazado de rana, sino una rana que soñaba con convertirse en príncipe pisando las espaldas de los demás, incluida la de su propia esposa. Una noche Javier llegó a casa más temprano de lo habitual. Su rostro parecía radiante, una vista tan rara que sorprendió un poco a Isabel. Incluso trajo una caja de pasteles de una confitería famosa, el postre favorito de Isabel. Isabel lo recibió con un atisbo de esperanza. ¿Sería hoy diferente? ¿Se habría dado cuenta Javier finalmente de sus errores? ¿Qué pasa, Javier? Qué raro verte tan alegre, saludó Isabel mientras le quitaba el maletín a Javier. Javier sonrió de oreja a oreja, una sonrisa que Isabel no había visto en meses. Tengo buenas noticias. Me van a ascender a gerente senior. Y para celebrarlo, la empresa va a organizar una gran fiesta anual este fin de semana. Todos los altos cargos estarán allí. Es mi oportunidad de brillar, exclamó lleno de entusiasmo. El corazón de Isabel se encogió. Así que esa era la razón. No era porque la echara de menos, no era porque quisiera arreglar su relación. Todo era por su propia ambición. Sin embargo, Isabel mantuvo su mejor sonrisa. Vaya enhorabuena, Javier. Me alegro mucho por ti. Y Javier continuó sacando un sobre dorado de su maletín. Quiero que vengas conmigo. Le entregó la invitación a Isabel. Por un momento, Isabel se quedó atónita. Era la primera vez que Javier la invitaba a un evento importante de la oficina. Hasta ahora, Javier siempre tenía 100 excusas para ir solo. El evento es aburrido. Seguro que no te gustaría. Es solo para ejecutivos. Una chispa de esperanza se reavivó en el corazón de Isabel. ¿Podría ser esto una buena señal? ¿Estaría Javier finalmente listo para presentarla como su esposa para reconocerla ante su mundo laboral? Abrió la invitación. Impresa con tinta dorada sobre un papel grueso y lujoso decía «Fiesta de celebración anual del Grupo Mendoza». El lugar, el salón de baile del Hotel Palace. El corazón de Isabel latió un poco más rápido. Iba a asistir a su propia fiesta como invitada de uno de sus empleados. La ironía era tan amarga. «Por supuesto que quiero ir, Javier. Gracias por invitarme», dijo Isabel con voz sincera. La sonrisa en el rostro de Javier se desvaneció un poco, reemplazada por una expresión seria. Se sentó en el sofá, indicándole a Isabel que también se sentara. «Hay algunas cosas de las que tenemos que hablar. Algunas condiciones», dijo con un tono que hizo que el estómago de Isabel se revolviera. «¿Condiciones?», repitió Isabel sin entender. «Sí, condiciones», afirmó Javier. «Escucha, Isabel, la gente que viene a esta fiesta no es gente cualquiera. Son directores inversores, gente importante. La apariencia lo es todo para ellos. No quiero que el más mínimo error pueda dañar mi imagen». Isabel tragó saliva. Un mal presentimiento comenzó a invadirla. «Primero tu ropa». Javier miró a Isabel de arriba abajo. Su mirada era como si estuviera evaluando mercancía barata. «Ponte tu vestido más sencillo, uno de color oscuro negro o marrón oscuro. Nada con estampados, nada con colores llamativos. Y lo más importante, no uses ninguna joya, ni collares, ni pendientes, ni pulseras. Solo tu reloj de siempre». Isabel miró los vestidos sencillos que colgaban en su armario, vestidos que había comprado en un mercadillo por menos de 20 euros. Pensó en la colección de vestidos de diseñadores de clase mundial escondida en su armario secreto, vestidos cuyo precio podría comprar un coche. También pensó en su joyero lleno de diamantes y zafiros heredados de su madre. La petición de Javier se sintió como una bofetada. «Segundo,
continuó Javier sin importarle el cambio en la expresión de Isabel. Allí no hables mucho, solo sonríe. Si alguien pregunta algo, responde lo justo. No intentes iniciar una conversación con nadie, especialmente con mis jefes. No entiendes su mundo, solo te avergonzarías a ti misma y a mí. Cada palabra de Javier se sentía como una aguja clavándose en el corazón de Isabel, así que no la invitaba como acompañante, sino como un adorno silencioso que no debía brillar demasiado. Y tercero, y esto es lo más importante, Javier se inclinó hacia adelante. Su mirada era penetrante. Allí no te comportes como mi esposa. Actúa con normalidad. Mantén la distancia conmigo. Estaré ocupado haciendo contactos hablando con gente importante. No quiero que estés pegada a mí molestándome. Haz de cuenta que vienes como una pariente lejana que casualmente vino. ¿Entendido? Toda la esperanza que Isabel había sentido encenderse se apagó por completo, rociada por el agua fría de la crueldad de Javier. Así que este era su propósito. La invitaba solo para cumplir con una formalidad, o quizás porque había una regla no escrita de que los empleados debían llevar pareja. Pero allí su estatus sería degradado, su presencia camuflada. Ya no sería una esposa, solo una pariente lejana. Esta humillación se sentía tan dolorosa, tan hiriente para su orgullo como mujer y como esposa. Isabel solo pudo asentir lentamente. Tenía un nudo en la garganta, incapaz de pronunciar una sola palabra. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero las contuvo con todas sus fuerzas. No le daría a Javier la satisfacción de verla llorar. Al ver a Isabel obedecer, Javier sonrió satisfecho. Bien que lo entiendas. Esto es por nuestro futuro también, Isabel. Si yo tengo éxito, tú también te alegrarás, ¿verdad? Le dio una palmadita condescendiente en el hombro a Isabel, luego se levantó y entró en la habitación, dejando a Isabel aturdida en la sala de estar, con la invitación dorada que se sentía caliente en sus manos. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Yacía al lado de Javier, que ya dormía profundamente escuchando sus suaves ronquidos que sonaban como una burla. Se sentía tan estúpida por haber tenido esperanza, estúpida por seguir intentando aguantar. Se levantó de la cama y caminó lentamente hacia su despacho oculto detrás de una estantería. Abrió su portátil e hizo una videollamada. En la pantalla apareció el rostro de un hombre mayor, sabio y lleno de autoridad. El señor Vargas, director senior del Grupo Mendoza, el hombre de confianza de su padre y la única persona en la empresa que conocía la verdadera identidad de Isabel. «Señorita Isabel, ¿qué ocurre a estas horas de la noche?», preguntó el señor Vargas con expresión preocupada. Isabel le contó todo sobre la invitación a la fiesta, sobre las condiciones que Javier había impuesto. El señor Vargas escuchó atentamente. Su rostro se endureció de ira. «¿Cómo se atreve, señorita? Esto es inaceptable. No debería tener que soportar una humillación así. Cancele. No vaya. Deje que yo le dé una lección», dijo el señor Vargas furioso. Isabel negó con la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban con una luz diferente. Ya no era la luz de la tristeza, sino la de la determinación. «No, señor Vargas. Iré. Pero, señorita, tengo que ir», interrumpió Isabel con voz firme. «Tengo que verlo con mis propios ojos. Tengo que saber hasta dónde es capaz de rebajarme. Estoy cansada de esta farsa, señor. Quizás esta fiesta sea el último escenario para nosotros dos». El señor Vargas se quedó en silencio. Vio en sus ojos la misma mirada que tenía el difunto padre de Isabel, la mirada de un líder que no flaquearía. «De acuerdo, señorita. ¿Qué debo preparar?» «Prepárelo todo, señor. Prepare el escenario, porque parece que este fin de semana habrá un gran espectáculo en el salón de baile del Hotel Palace. Un espectáculo donde la reina finalmente reclamará su corona», susurró Isabel más para sí misma. Cuando cerró el portátil, su corazón ya no sentía dolor. Solo había un vacío frío y una promesa ardiente de venganza. La fiesta no sería la noche de gloria de Javier. Al contrario, sería la noche de su destrucción, e Isabel sería la directora.
Esa noche el aire se sentía pesado y sofocante. Isabel estaba de pie frente al gran espejo de su habitación, observando su reflejo con una mirada vacía. Llevaba un vestido negro liso, de manga larga, con un corte recto que caía justo debajo de la rodilla. Era el vestido más barato que pudo encontrar en su armario. Lo había comprado en un mercadillo hacía un año. La tela era un poco áspera al tacto y las costuras no eran muy prolijas, pero cumplía con todos los criterios que Javier había establecido: sencillo, oscuro y discreto. Era un lienzo en blanco, una sombra lista para fundirse con la multitud. Su largo cabello negro estaba recogido pulcramente en una sencilla cola de caballo. Su rostro estaba limpio, sin maquillaje, a excepción de un poco de bálsamo labial. No llevaba ninguna joya. Sus muñecas estaban desnudas, su cuello largo y vacío. Sus orejas no estaban adornadas con pendientes. El reflejo en el espejo era el de una extraña. No era la Isabel Mendoza que solía dirigir reuniones con trajes caros de diseñadores de renombre. Tampoco era la Isabel alegre de la librería. Ese reflejo era la encarnación del deseo de Javier, una mujer sin identidad, sin brillo, sin voz. Recordó las noches de gala a las que solía asistir con sus padres. Su madre la ayudaba a elegir un vestido de seda resplandeciente, le arreglaba el pelo con adornos de diamantes y le ponía el collar de la herencia familiar en el cuello. «Eres una Mendoza, hija. Camina con la cabeza alta. Muéstrale al mundo la belleza de tu corazón que se refleja en tu sonrisa». Eso le decía su madre. Esta noche caminaría con la cabeza gacha, ocultando no solo su identidad, sino también su corazón destrozado. «¿Estás lista?». La voz de Javier sonó desde el umbral. Él ya estaba impecable con un caro traje negro, luciendo muy guapo y poderoso. Miró a Isabel de arriba abajo. Un pequeño asentimiento indicó su satisfacción. La apariencia de Isabel era perfecta en el sentido de que no atraería la atención de nadie. «Bien, vamos, no lleguemos tarde». El trayecto al hotel se sintió como un viaje al patíbulo. Javier se concentraba en conducir sonriendo de vez en cuando al mirar la pantalla de su teléfono. Isabel estaba segura de que se estaba mensajeando con Aitana, planeando su noche de triunfo. Isabel, por su parte, solo miraba por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como miles de ojos que la observaban, testigos silenciosos del drama que estaba a punto de desarrollarse. No se sentía nerviosa ni asustada. Extrañamente, lo que sentía era una calma fría, como si su corazón se hubiera congelado, incapaz de sentir más dolor. Esta noche no era el final para ella, sino un comienzo. El comienzo de su libertad. El hotel de 5 estrellas se alzaba imponente en el Paseo de la Castellana. Su vestíbulo principal estaba lleno de gente vestida de gala. Se oían risas y el tintineo de copas por todas partes. Javier le entregó las llaves de su coche al aparcacoches y caminó delante de Isabel sin esperarla. Isabel lo siguió desde atrás, manteniendo una distancia de varios pasos como se le había ordenado. Podía sentir las miradas de algunas personas que la observaban de reojo, miradas curiosas que rápidamente se convertían en desdén al ver su apariencia que contrastaba con el lujo que la rodeaba. El salón de baile principal era realmente impresionante. Una lámpara de araña de cristal gigante colgaba del techo proyectando una luz dorada por toda la sala. Las mesas redondas estaban dispuestas con manteles blancos impecables y adornadas con frescos lirios. La música de jazz de una banda en una esquina del escenario añadía un toque de elegancia al ambiente. Cientos de personas, los altos cargos y los mejores empleados del Grupo Mendoza estaban reunidos allí. Eran las personas que indirectamente trabajaban para Isabel, personas cuyos destinos estaban en sus manos. Y esa noche, en medio de ellos, ella era solo una mujer sin nombre. Al entrar en la sala, Javier se giró inmediatamente para mirar a Isabel. «Vale, espera cerca de la zona de la comida», dijo señalando una esquina un poco oscura cerca de las mesas del buffet. «No te muevas de ahí»,
coge una bebida o algo de comer si quieres y recuerda todo lo que te dije. No hagas ninguna tontería. Después de decir eso, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, dejándola sola sin mirar atrás ni una sola vez. Isabel respiró hondo. El espectáculo había comenzado. Caminó lentamente hacia la esquina que Javier le había indicado, cogió un vaso de zumo de naranja y se quedó de pie junto a un gran pilar usándolo como refugio de las miradas de la gente. Desde su posición podía ver casi toda la sala. Era como una directora observando a sus actores desde detrás del escenario. Sus ojos se fijaron en Javier. Su marido era como un pez que había encontrado de nuevo el agua. Se movía ágilmente de un grupo a otro, saludando con una amplia sonrisa, riendo con carcajadas fingidas, estrechando la mano de los directores con un respeto exagerado. Era un camaleón perfecto, capaz de cambiar el color de su piel según su entorno social. Y entonces Isabel la vio. Aitana. La mujer lucía deslumbrante con un vestido rojo fuego que abrazaba su cuerpo a la perfección. Llevaba el pelo recogido en un moño moderno y sus labios estaban pintados con un lápiz labial rojo a juego con su vestido. Caminaba con total confianza saludando a todos como si fuera la reina de la noche. Poco después, Javier y Aitana se encontraron. No necesitaron palabras. Una sonrisa, una mirada. Y Javier rodeó la cintura de Aitana posesivamente. Se veían tan bien juntos, tan perfectos, la pareja ambiciosa, lista para conquistar el mundo. Isabel los observaba desde la distancia. Sentía como si le estrujaran el corazón. Vio cómo Javier le susurraba algo al oído a Aitana, haciendo que la mujer riera coquetamente. Vio cómo Javier le servía una copa de cava a Aitana, mientras ella aquí solo estaba de pie con un vaso de zumo de naranja. Vio cómo los compañeros de trabajo de Javier le daban palmaditas en la espalda mirando a Aitana con admiración. Eran la pareja ideal, y Isabel era el secreto sucio que había que esconder en un rincón de la sala. Unos empleados junior que estaban cogiendo comida miraron a Isabel con compasión. Quizás pensaron que era una empleada del catering en su descanso o una pariente lejana de algún empleado de bajo rango. Isabel solo le sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No necesitaba su compasión. Esta noche solo necesitaba la fuerza para terminar lo que tenía que terminar. Vio al señor Vargas cerca del escenario hablando con varios miembros del Consejo de Administración. Por un instante sus miradas se cruzaron. El señor Vargas le hizo un pequeño asentimiento casi imperceptible. Un mensaje sin palabras que decía: «Estoy aquí, señorita, estoy con usted». Isabel le devolvió el asentimiento de la misma manera. La fuerza de su leal aliado era más que suficiente. Volvió a dirigir su mirada hacia Javier y Aitana. Ahora estaban riendo con el gerente senior de otra división. Aitana contaba algo con arrogancia y Javier la miraba con adoración. Una mirada que Isabel nunca había recibido en sus 2 años de matrimonio. En ese momento, Isabel supo que ya no había nada que salvar. No quedaba ninguna esperanza. El fuego del amor que una vez intentó encender para Javier se había extinguido por completo, dejando solo las frías cenizas de la traición. Se bebió el zumo de naranja de un trago. El vaso vacío se sentía frío en su mano, tan frío como su corazón en ese momento. Ya no esperaría más. Estaba lista para ir en busca de su propio destino. La suave música de jazz se convirtió en la banda sonora de un drama invisible para la mayoría. La fiesta había alcanzado su punto álgido. Todos estaban absortos en conversaciones, risas y el tintineo de copas de cava. Javier se sentía como el rey del mundo. Estaba en el centro de un pequeño círculo que incluía a las personas más influyentes de su división, entre ellas el señor Arman, el subdirector de marketing, el hombre cuyo puesto era el siguiente objetivo de Javier. A su lado, Aitana se aferraba a él con coquetería, interpretando a la perfección su papel de pareja solidaria y encantadora.
Javier se reía a carcajadas de un chiste del señor Arman cuando vio una sombra negra acercarse. Su corazón se detuvo por un segundo al darse cuenta de que la sombra era Isabel. ¿Qué hacía esa mujer aquí? ¿No le había ordenado que se quedara quieta en el rincón? El pánico lo invadió temiendo que Isabel hiciera alguna locura y lo arruinara todo. Isabel caminaba tranquilamente. No tenía intención de acercarse a ellos. Solo quería dejar su vaso vacío en la mesa más cercana y coger un vaso de agua. Tenía la garganta seca. Sin embargo, el destino pareció guiarla deliberadamente hacia el ojo del huracán. Cuando pasaba cerca de su grupo, el señor Arman de ojos agudos la vio. «Javier», llamó el señor Arman. Su voz grave interrumpió sus risas. «¿Quién es esta mujer tan sencilla? Creo que no la había visto antes». Ahora todos los ojos estaban puestos en Isabel. Isabel se detuvo de pie, torpemente bajo el escrutinio de sus miradas inquisitivas. Podía sentir la mirada penetrante de Aitana clavándose en ella llena de odio y triunfo. Este era el momento decisivo para Javier. Podría haber dicho la verdad, es mi esposa. O podría haber mentido con elegancia, es una pariente lejana. Pero la arrogancia y la crueldad habían envenenado su mente. Vio esto como una oportunidad, no como una amenaza. Una oportunidad para demostrar cuánto había ascendido, cuánto había dejado atrás su antiguo mundo y al mismo tiempo para humillar a Isabel en su punto más bajo. Una sonrisa cínica se dibujó en los labios de Javier. Miró a Isabel con desdén como si fuera un insecto repugnante. «Oh, señor Arman», dijo con un tono ligero y casual como si hablara de algo sin importancia. «Esta es Isabel». Hizo una pausa, dejando que todos esperaran. Luego, con una voz lo suficientemente alta para que todos a su alrededor la oyeran, continuó: «Es la asistenta de mi casa, es muy trabajadora. Casualmente vino para ayudar por aquí si se necesita algo». El tiempo pareció detenerse. La música de jazz de repente sonó discordante. El aire alrededor de Isabel se enrareció dificultándole la respiración. Asistenta. Esa palabra resonó en su cabeza golpeando su conciencia como un mazo. Así que eso era ella, a los ojos de Javier, no una esposa, no una compañera de vida, ni siquiera una pariente lejana. Era solo una asistenta. Todos sus sacrificios durante 2 años, su paciencia, su amor sincero, todo reducido a esa palabra humillante. Algunos en el grupo rieron incómodamente. El señor Arman enarcó las cejas, pareciendo un poco sorprendido, pero no comentó nada. Aitana, por otro lado, sonrió triunfante. Su sonrisa era tan amplia, tan satisfecha como si acabara de ganar la lotería más grande de su vida. Miró a Isabel con una superioridad tan flagrante, disfrutando cada segundo del sufrimiento de la mujer que tenía delante. Isabel no sintió nada más que un frío que le calaba hasta los huesos. Su corazón ya agrietado ahora estaba hecho añicos, convertido en polvo. Ya no había nada que salvar, nada por lo que luchar. Como si esa humillación no fuera suficiente, Javier decidió clavar la última daga directamente en el corazón de Isabel. Acercó a Aitana, la rodeó por la cintura con firmeza y le besó la mejilla con ternura. «De hecho, señor, me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentarles a alguien muy especial para mí». Miró a Aitana con una falsa mirada de amor. «Les presento a Aitana, mi futura esposa». La segunda explosión. Si la palabra asistenta fue un mazo, la frase «mi futura esposa» fue una bomba atómica que arrasó los restos de los sentimientos de Isabel. No solo la había negado, la había reemplazado. Y todo lo hizo en público en el escenario de la farsa que Javier había creado. La había borrado de la vida de Javier como si nunca hubiera existido. Isabel miró el rostro de Javier, el rostro del hombre que una vez amó sinceramente, el rostro del hombre que dormía en la misma cama que ella cada noche. Buscó una pizca de arrepentimiento, una pizca de culpa, pero no encontró nada. Lo que encontró fue una ambición ciega y un vacío aterrador. Luego miró a Aitana, la mujer que con orgullo le arrebató a su marido,
que ahora sonreía con arrogancia como si fuera la ganadora. Isabel no lloró, no gritó, no les daría esa satisfacción. En cambio, algo dentro de ella despertó algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Una leona gravemente herida que ahora abría los ojos con una ira ardiente. El dolor se transformó en fuerza. La humillación se convirtió en combustible. Con la espalda recta y la cabeza alta, Isabel miró directamente a los ojos de Javier. No dijo nada. Su mirada fue suficiente. Una mirada fría, penetrante y llena de una promesa. La promesa de una venganza. Javier, al ver esa mirada, se sintió un poco intimidado por un momento, pero rápidamente lo descartó considerándolo solo la mirada vacía de una mujer débil y derrotada. Sin decir una palabra, Isabel se dio la vuelta. Se alejó del grupo. Sus pasos eran firmes y medidos. La multitud pareció abrirle paso sintiendo el aura fría que emanaba de ella. No regresó a su rincón. Caminó directamente hacia un pasillo solitario que conducía a los baños y a las salas del personal. Cada uno de sus pasos era una decisión. Primer paso, terminar su matrimonio. Segundo paso, terminar su sufrimiento. Tercer paso, comenzar su venganza. En ese pasillo solitario finalmente se apoyó en la pared. No lloró. Simplemente cerró los ojos dejando que todo el dolor fluyera fuera de ella, transformándose en una nueva energía, la energía de la ira. Sacó su teléfono del pequeño bolso que llevaba. Sus manos no temblaban. Con dedos firmes escribió un breve mensaje a la única persona en la que podía confiar. Su mensaje constaba de solo 4 palabras enviado al señor Vargas. Ha llegado el momento, ahora. El pasillo se sentía frío y silencioso en contraste con el bullicio y la falsa calidez del salón de baile. Isabel se apoyó contra la lisa pared de mármol, sintiendo su frescura a través de la fina tela de su vestido, pero sin lograr enfriar el fuego que ardía en su pecho. El breve mensaje había sido enviado. 4 palabras que lo cambiarían todo. Ha llegado el momento. Ahora. Una simple frase que era una declaración de guerra. Por un momento se quedó inmóvil. Su cuerpo temblaba violentamente. No por miedo, sino por la ola de emociones que finalmente rompió la presa de paciencia que había construido durante 2 años. La humillación de Javier fue la última piedra que derribó esa presa. Y ahora un torrente inundaba su alma. Se llevó las palmas de las manos a la boca, ahogando el primer sollozo que finalmente escapó de su garganta. Las lágrimas corrían abundantemente calientes y llenas de dolor. No era el llanto de una mujer débil lamentando su destino. Era un llanto de duelo. Lloraba por sí misma, por la Isabel ingenua que anhelaba tanto un amor sincero que estaba dispuesta a cegarse ante todas las malas señales. Lloraba por su matrimonio. Una hermosa construcción que resultó estar edificada sobre cimientos de arena de mentiras y ambición. Lloraba por los pequeños recuerdos que una vez consideró dulces y que ahora sabían a veneno. La primera vez que Javier la elogió cuando le tomó la mano en el parque, cuando pronunció sus votos sagrados ante Dios, todo era falso. Todo era parte de un gran guión en el que ella era solo un accesorio secundario. Cada palabra que Javier pronunció en el salón de baile giraba en su cabeza como un disco rayado. La asistenta de mi casa. Mi futura esposa. Las palabras eran tan crueles, tan afiladas, que destrozaron los restos de su dignidad hasta no dejar nada. Javier no solo la había traicionado, había aniquilado la existencia de Isabel como su esposa. La había borrado. A los ojos de Javier y su mundo, Isabel no era más que una sombra. Polvo invisible. Su llanto se intensificó. Su cuerpo se deslizó lentamente hasta el suelo frío. Abrazó sus rodillas, permitiéndose romperse por última vez en ese pasillo solitario. Dejó que todo el dolor, toda la decepción, toda la ira reprimida saliera con esas lágrimas. Necesitaba vaciarse de todo ese veneno antes de poder llenarse de nuevo con otra cosa. Algo más fuerte.
Recordó a su padre, el difunto Ricardo Mendoza, un hombre estricto pero con un corazón tan suave como la seda. Su padre le había dicho una vez: «Isabel, hija mía, llorar no es un signo de debilidad. Llorar es la forma que tiene nuestra alma de limpiar sus heridas. Cuando termines de llorar, levántate más fuerte que antes, porque habrás demostrado que eres una superviviente». Esta noche, ella era una superviviente. Había sobrevivido a la mayor tormenta de traición de su vida. Lentamente su llanto amainó. Las lágrimas dejaron de correr. Lo único que quedaba era el rastro húmedo en sus mejillas y el escozor en sus ojos. Levantó la cabeza mirando su reflejo borroso en el brillante suelo de mármol. Lo que vio ya no era el rostro de una víctima. Lo que vio fue ira. Una ira pura, fría y muy concentrada. El dolor se había metamorfoseado pasando de un líquido caliente y abrasador a un bloque de hielo afilado. Ya no sería la Isabel gentil y sumisa. Esa mujer había muerto en el salón de baile, asesinada por las palabras de su propio marido. La que resucitó de su muerte fue Isabel Mendoza, la heredera, la líder, la reina que había ocultado su corona durante demasiado tiempo. Javier quería ver a una mujer sencilla. Se lo mostraría. Le mostraría lo peligroso que era subestimar a una mujer que parecía sencilla, porque detrás de esa sencillez podía esconderse una fuerza capaz de sacudir el mundo. Su teléfono vibró suavemente en su mano. Un mensaje de respuesta del señor Vargas. «Se ejecutará de inmediato, señorita. El escenario la espera». Isabel leyó el mensaje y una leve y fría sonrisa se dibujó en sus labios. El señor Vargas nunca la decepcionaba. Se puso de pie, sus pies se sentían firmes en el suelo. Caminó hacia el baño de mujeres al final del pasillo. Frente a un gran espejo con marco dorado, se miró una vez más. Sus ojos estaban hinchados y rojos, pero su mirada era tan penetrante como la de un águila. Abrió el grifo y se lavó la cara con agua fría, limpiando los restos de lágrimas. Cada salpicadura de agua se sentía como un bautismo para su nuevo yo. Miró la goma que sujetaba su pelo, una simple cola de caballo, símbolo de su contención. Con un movimiento rápido se la quitó. Su cabello negro espeso y largo cayó maravillosamente sobre su espalda como una cortina de seda. Esta era ella. Esta era su corona. Un acto pequeño que se sentía como una gran rebelión. Su barato vestido negro ahora se sentía diferente. Ya no era una tela para envolver la vergüenza, sino un uniforme de guerra. Su color oscuro sería el fondo perfecto para el espectáculo de luces que estaba a punto de encender. No necesitaba un vestido caro ni joyas brillantes para mostrar quién era. Su fuerza no residía en lo que vestía, sino en quién era. Respiró hondo, llenando sus pulmones con un aire que se sentía nuevo y lleno de posibilidades. Había terminado de llorar. Había terminado de estar de luto. Ahora era el momento de actuar. Se arregló el vestido, se echó el pelo hacia atrás, por encima de los hombros, y miró su reflejo por última vez. La mujer del espejo le devolvió la mirada. Sus ojos brillaban con determinación. «Acabemos con esto», susurró la mujer del espejo, sin sonido. Isabel asintió. Estaba lista. Salió del baño, dejando atrás a la vieja Isabel, y caminó de regreso a la arena. Cuando Isabel salió del pasillo oscuro y volvió a entrar en el salón de baile, brillantemente iluminado, algo era diferente. No en ella, sino en la atmósfera que la rodeaba. Era como si el centro de gravedad de la sala se hubiera desplazado y ahora se centrara en ella. Ya no caminaba con la cabeza ligeramente inclinada, tratando de pasar desapercibida. Ahora su cabeza estaba erguida, su barbilla ligeramente levantada y su mirada fija al frente, atravesando la multitud sin miedo. Sus pasos eran firmes y rítmicos sobre el suelo de mármol. Cada golpe de sus sencillos zapatos sonaba como el redoble de un tambor de guerra que solo ella podía oír. Ya no se deslizaba entre la multitud.
Al contrario, la multitud parecía dividirse para dejarle paso. La gente que antes estaba ocupada charlando instintivamente dejó de hablar y se giró. Vieron a una mujer con un sencillo vestido negro y el pelo largo y suelto caminar con un aura de poder innegable. Los susurros comenzaron a extenderse de una mesa a otra como el fuego. ¿Quién es esa mujer? Creo que la he visto antes, pero parece diferente. Mira la mirada de sus ojos. No es una cualquiera. Las personas que antes la habían mirado con desdén ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y temor. No sabían quién era, pero podían sentir que algo grande estaba a punto de suceder. Desde el otro lado de la sala, Javier la vio. Se estaba riendo de un cumplido del señor Arman mientras la mano de Aitana todavía rodeaba su brazo con cariño. La risa de Javier murió en su garganta cuando sus ojos captaron la figura de Isabel caminando directamente hacia el escenario. Su corazón latió con fuerza. Esta vez no por alegría, sino por un mal presentimiento. ¿Qué estaba haciendo esa mujer? ¿Por qué todo el mundo la miraba? ¿Quién es esa? Parece que la asistenta quiere llamar la atención, susurró a Aitana. Pero había un tono de inquietud en su voz. «Cállate», siseó Javier. Sus ojos no se apartaban de Isabel. Vio cómo caminaba Isabel. Su postura, la forma en que levantaba la cabeza. No era la postura de una asistenta, era la postura de alguien a quien pertenecía este lugar. Un pánico frío comenzó a recorrerle la espalda. ¿Qué iba a hacer esa loca Isabel? Siguió caminando, ignorando las miradas y los susurros. Su objetivo era uno solo: el escenario. Cerca de la pequeña escalera que conducía al escenario, el señor Vargas ya la esperaba. El director senior, más respetado de toda la empresa, estaba de pie, erguido como un leal guardaespaldas. Le tendió la mano. «Todo está listo según sus órdenes, señorita Isabel», susurró el señor Vargas en voz baja. Su voz era firme y llena de respeto. «Gracias, señor Vargas. Nunca sabrá lo mucho que significa su apoyo esta noche», respondió Isabel. Su voz era tranquila, pero temblaba por la emoción contenida. Aceptó la mano del señor Vargas y subió las escaleras del escenario. En el escenario, un presentador intentaba animar el ambiente con un chiste sin gracia, preparándose para anunciar al ganador de un sorteo. Se quedó perplejo al ver a una mujer desconocida y a su director senior subir de repente al escenario. Antes de que el presentador pudiera decir nada, el señor Vargas ya estaba a su lado y le susurró algo rápidamente al oído. Los ojos del presentador se abrieron de par en par por el shock. Su rostro se puso pálido. Asintió rígidamente varias veces. Luego, con mano temblorosa, le entregó el micrófono que sostenía a Isabel antes de retirarse discretamente hacia la parte trasera del escenario, como si acabara de ver un fantasma. Esa acción no pasó desapercibida para ninguno de los invitados en el salón. El ambiente, que antes era bullicioso, se volvió completamente silencioso. La música de jazz que sonaba de fondo se detuvo de repente por una señal del señor Vargas al técnico de sonido. Ahora, el único sonido que se oía era el suave zumbido del aire acondicionado. Cientos de pares de ojos se fijaron en un solo punto en la misteriosa mujer de vestido negro que ahora estaba sola en medio del escenario sosteniendo un micrófono. El foco de luz que antes iluminaba toda la sala se atenuó lentamente, dejando una única luz brillante enfocada directamente en Isabel, convirtiéndola en el único punto luminoso en un mar de oscuridad. Entre la multitud, Javier se quedó helado. Su mundo pareció detenerse. No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué estaba Isabel en el escenario? ¿Por qué la ayudaba el señor Vargas? ¿Por qué todo el evento se había detenido por ella? Aitana, a su lado, también estaba pálida. El agarre de su mano en el brazo de Javier se intensificó. La sonrisa de triunfo en su rostro había desaparecido, reemplazada por una expresión de confusión y miedo. Isabel permaneció en silencio por un momento en el escenario, dejando que el silencio envolviera la sala. Respiró hondo.
Su mirada recorrió todos los rostros que la observaban, rostros confusos, curiosos y algunos como los de Javier y Aitana, llenos de un terror que comenzaba a manifestarse. Podía sentir los latidos de su propio corazón fuertes y estables. Ya no temblaba, ya no tenía miedo. Esta era su arena, este era su reino, y esta noche la reina había regresado para tomar su trono. Levantó lentamente el micrófono hacia sus labios. El silencio en el salón de baile era tan denso que parecía que todos contenían la respiración esperando la primera palabra que saldría de la boca de esa mujer. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El silencio en el salón de baile era tan absoluto, tan denso, como si el propio sonido hubiera sido arrancado a la fuerza de la sala. Cientos de personas, gerentes, directores y los mejores empleados ahora estaban congelados en sus sitios. Todas sus miradas estaban fijas en una única figura en el escenario, la figura de una mujer con un sencillo vestido negro que sostenía un micrófono con una calma aterradora. Bajo el foco de luz ya no parecía una mujer común, parecía una jueza a punto de leer su veredicto. Isabel respiró lentamente. El sonido de su respiración se escuchó débilmente a través de los altavoces. El único ruido en un océano de silencio. Sus pálidos labios finalmente se abrieron. Buenas noches a todos. Su voz era clara, tranquila y resonaba con una autoridad inesperada. La voz se extendió por todos los rincones de la sala, tocando a cada persona y obligándola a escuchar. No era la voz de una asistenta, no era la voz de una mujer asustada, era la voz de una líder. En medio de la multitud, Javier sintió un sudor frío recorrer sus sienes. Esa voz la reconocía, pero al mismo tiempo le resultaba extraña. Había una fuerza detrás de ella que nunca antes había escuchado. Aitana, a su lado, le agarraba el brazo con tanta fuerza que le dolía. Sus ojos estaban desorbitados de terror. Gracias por dedicar su tiempo a asistir a la celebración anual del Grupo Mendoza esta noche, continuó Isabel con un tono educado y profesional. Esta noche es una noche para celebrar nuestros logros juntos. Un logro que no habría sido posible sin la dedicación de todos ustedes, y por supuesto sin la visión de los fundadores de esta empresa. Hizo una pausa dejando que sus palabras calaran. Los directores senior sentados en la mesa delantera se miraron entre sí confundidos sobre quién era esta mujer que se atrevía a hablar como si fuera la anfitriona del evento. Sé que muchos de ustedes probablemente no me reconocen, dijo Isabel, su mirada ahora barriendo toda la sala, deteniéndose por un momento en cada rostro que pasaba antes de finalmente posarse y fijarse en Javier. Javier sintió como si esa mirada lo desnudara, arrancándole todas sus mentiras y falsedades. Durante este tiempo, elegí vivir una vida sencilla, lejos de los focos. Quería ver esta empresa desde una perspectiva diferente. Quería sentir su pulso desde abajo. Y lo más importante, quería encontrar sinceridad en un mundo que a menudo está cegado por el lujo. El corazón de Javier latía cada vez más rápido, tan fuerte que temía que la persona a su lado pudiera oírlo. El mal presentimiento que antes solo se arrastraba, ahora se había convertido en un monstruo que le agarraba el cuello. No puede ser, esto no puede ser. Isabel levantó la barbilla un poco más la luz del foco, iluminando su rostro, resaltando una expresión de firmeza que había ocultado durante mucho tiempo detrás de una sonrisa suave. Este era el momento, ya no había vuelta atrás. Mi nombre es Isabel Mendoza. Un susurro colectivo se extendió por la sala. Mendoza. Ese nombre era sagrado en esta empresa. Varios directores mayores que habían trabajado directamente bajo el liderazgo de Ricardo Mendoza se inclinaron hacia adelante. Entrecerraron los ojos tratando de reconocer el rostro de la mujer. Entonces Isabel soltó la verdadera bomba. Hija del difunto señor Ricardo y la señora Carmen Mendoza, los fundadores de esta empresa.
y desde hace 2 años tras su fallecimiento soy la única propietaria y consejera delegada CEO del Grupo Mendoza. Si el silencio anterior era denso, el que siguió a esa declaración se sintió como un agujero negro que absorbía todo el aire y el sonido. Por una fracción de segundo nadie se movió, nadie respiró. Entonces la realidad los golpeó a todos a la vez. El sonido de una copa de cava cayendo de la mano de alguien y rompiéndose en pedazos en el suelo rompió el silencio. Y después el salón de baile estalló en un mar de susurros tumultuosos. Isabel Mendoza, la hija del señor Ricardo, está viva. La CEO, así que todo este tiempo nos ha estado liderando ella, pero su apariencia. Los directores senior que antes estaban confundidos, ahora cambiaron drásticamente sus expresiones del shock al reconocimiento y luego a un respeto abrumador. Ahora podían verlo, la sombra del carisma de Ricardo Mendoza en la penetrante mirada de Isabel. Sin embargo, para una persona en esa sala, las palabras de Isabel no fueron una revelación, fueron una ejecución. Para Javier, el mundo dejó de girar. El suelo bajo sus pies pareció abrirse y tragarlo en un abismo de oscuridad sin fondo. Isabel Mendoza, propietaria, CEO. Las palabras zumbaban en sus oídos destruyendo cada célula de su cerebro. La mujer cuyo desayuno despreciaba cada mañana. La mujer a la que le daba un dinero justo para los gastos. La mujer a la que llamaba de pueblo y tonta a sus espaldas. La mujer a la que hacía solo unos minutos había presentado como su asistenta delante de su jefe, era la jefa de su jefe. Era la dueña de todo por lo que había luchado desesperadamente. Su rostro se puso pálido como el papel. La respiración se le atascó en la garganta. Ráfagas de recuerdos lo asaltaron sin piedad. Cuando Isabel le pidió que cambiara de trabajo del Grupo Mendoza, y él se negó en redondo. Cuando presumió de su ascenso ante Isabel, sin darse cuenta de que la carta de nombramiento podría haber sido firmada por la misma mujer. Cuando se quejó de lo duro que era trabajar en el Grupo Mendoza a la mujer que cargaba con todo el peso de la empresa sobre sus hombros. Su estupidez, su arrogancia, todo parecía tan monumental, tan cósmico. Se sintió como la hormiga más pequeña del universo que acababa de intentar escupir al sol. Se giró hacia Aitana. La mujer lo miraba con horror. Su rostro estaba igual de pálido. Su mirada ya no contenía amor ni admiración, sino un odio puro. Tú no sabías, susurró ella temblando. Javier solo pudo negar débilmente con la cabeza. Aitana soltó su agarre del brazo de Javier como si estuviera hecho de brasas y luego dio un paso atrás, creando una distancia entre ellos. Su barco se había hundido antes de zarpar y ahora cada uno intentaba salvarse a sí mismo. En el escenario, Isabel permanecía tranquila, dejando que la información fuera asimilada por todos. Era como una reina que acababa de anunciar su presencia a su pueblo. Dejó que la verdad se extendiera, que su onda expansiva derribara todos los pilares de mentiras que Javier había construido. Sus ojos, que habían recorrido la sala, volvieron a centrarse en un único punto en su marido. Vio el rostro pálido de Javier, su mirada vacía y su cuerpo ligeramente tambaleante. No sintió triunfo. Lo que sintió fue un frío alivio. Por fin la máscara había caído. Por fin todo había terminado. Después de dejar que la verdad flotara en el aire durante unos momentos que parecieron una eternidad, Isabel volvió a levantar el micrófono. Su voz tranquila cortó de inmediato el murmullo de susurros en el salón de baile, atrayendo de nuevo la atención de todos hacia ella. «Por favor, su atención de nuevo», dijo. Su tono ahora era un poco más agudo, más firme. Sé que esta noticia puede ser sorprendente para la mayoría de ustedes, pero créanme, nadie está más sorprendido esta noche que yo misma. Sus ojos nunca se apartaron de Javier. Me sorprende descubrir el estándar ético que prevalece entre algunos empleados de la empresa que mis padres construyeron con sangre y sudor. Una empresa que defiende firmemente los valores de integridad y respeto. Hizo una pausa.
Su mirada se desvió hacia Aitana, que ahora estaba rígida como una estatua de cera. Y ahora, si no les importa, tengo un pequeño asunto doméstico que lamentablemente debo resolver aquí delante de todos ustedes, porque alguien lo ha arrastrado deliberadamente a este escenario público. Sus palabras estaban cargadas de una ironía mordaz. Todas las cabezas en la sala se giraron al unísono hacia Javier. Javier se sintió como una presa acorralada. Cientos de pares de ojos lo miraban, lo juzgaban. Quería correr desaparecer, pero sus pies parecían pegados al suelo. Javier, lo llamó Isabel. Su propio nombre pronunciado con la voz fría de Isabel a través de los altavoces sonó como una maldición. Por favor, acérquese. No era una petición, era una orden. Javier no se movió. Su cuerpo se negaba a obedecer. El señor Arman, que estaba a su lado, lo miró con disgusto antes de apartarse, dejándole paso. Al ver que Javier no se movía, Isabel continuó. «Oh, no es necesario. Permítame acercarme a usted a través de las palabras». Agarró el micrófono con más fuerza. Javier, un gerente de marketing que, según he oído, tiene mucho éxito. Un hombre muy ambicioso dispuesto a hacer cualquier cosa para ascender. Y también un marido. La palabra marido la pronunció con un énfasis que hizo que todos contuvieran la respiración. Un marido tan orgulloso de su nuevo estatus que se avergüenza de la esposa que lo ha acompañado desde abajo. Un marido que prefiere presentar a su propia esposa como «¿Qué dijiste, Javier?» «Ah, sí, una asistenta». Una vergüenza abrumadora quemó el rostro de Javier. Podía oír a algunas personas jadear de sorpresa. Este escándalo era mucho peor de lo que imaginaban. «¿Sabes, Javier?», continuó Isabel, su voz ahora un poco más suave, pero sonando aún más letal. «Puedo perdonar muchas cosas. Puedo perdonar tu arrogancia. Puedo perdonar la forma en que me menospreciabas en casa. Incluso podría intentar perdonar tu infidelidad». Su mirada se desvió por un instante hacia Aitana, que inmediatamente bajó la cabeza. «¿Pero lo que nunca podré perdonar?». La voz de Isabel se endureció de nuevo, llena de una fuerza fría. «Es que pisotearas deliberadamente mi dignidad, mi honor delante de todos, solo por tu podrida ambición personal. No solo me humillaste a mí, humillaste la institución del matrimonio por la que hiciste un juramento ante Dios. Isabel, cariño, yo». Javier finalmente encontró su voz, pero solo salió un susurro ronco y patético. «Puedo explicarlo». «No hay nada que explicar», lo cortó Isabel. Su voz retumbó. «Tu explicación quedó muy clara cuando presentaste a otra mujer como tu futura esposa. Esta noche has mostrado tu verdadero carácter, y un carácter así no tiene cabida ni en mi casa ni en mi empresa». Este era el clímax, el momento del juicio. Por una grave violación de la ética que no puede ser tolerada, un vergonzoso conflicto de intereses y un acto inmoral que ha manchado el buen nombre del Grupo Mendoza en este mismo instante y ante todos los que son testigos de tus actos, Isabel miró directamente a los ojos desesperados de Javier. «Usted está despedido». La palabra «despedido» resonó en toda la sala un veredicto final e irrefutable. Javier se tambaleó hacia atrás como si acabara de recibir un golpe devastador en la cara. Sus sueños, su carrera, su futuro, todo destrozado en una sola frase. Pero Isabel no había terminado. Su mirada se dirigió ahora a Aitana, que temblaba de miedo. «¿Y usted, señorita Aitana?», dijo con tono condescendiente. «Esta empresa busca empleados que se destaquen por su trabajo duro e integridad, no por su astucia y su habilidad para destruir los hogares de otros. Su ambición ha cegado su ética de trabajo. Por favor, acompañe a su futuro esposo a buscar trabajo en otro lugar. Usted también está despedida». El segundo veredicto había sido dictado. Aitana se cubrió el rostro con las manos. Sus sollozos comenzaron a oírse. Isabel hizo una pequeña señal hacia la parte trasera del escenario. «Seguridad».
Como si hubieran sido instruidos, 2 guardias de seguridad corpulentos aparecieron desde un lado del escenario y caminaron con paso rápido y firme hacia Javier y Aitana. La multitud se apartó automáticamente creando un pasillo de juicio. Isabel no... Por favor. Javier intentó suplicar extendiendo la mano. Dame una segunda oportunidad. Pero Isabel solo lo miró con frialdad. Tus segundas oportunidades se acabaron hace mucho tiempo. Siseó en voz baja solo para sí misma. Los guardias de seguridad llegaron frente a Javier y Aitana. Por favor, señora, los acompañaremos a la salida, dijo uno de ellos con voz firme pero educada. Javier y Aitana no tuvieron otra opción. Con una vergüenza infinita caminaron flanqueados por los guardias pasando ante cientos de pares de ojos que los miraban con una mezcla de desprecio, lástima y asco. Su paseo de la vergüenza se sintió interminable y tortuoso. Los sollozos de Aitana y los pasos vacilantes de Javier se convirtieron en la única música que acompañaba su caída. Después de que la puerta del salón se cerrara tras ellos, Isabel volvió a mirar a sus invitados. Respiró hondo como si expulsara toda la energía negativa que acababa de ocurrir. Mis disculpas por la pequeña y desagradable interrupción, dijo su voz de nuevo profesional. Ahora olvidemos todo ese drama innecesario y continuemos con la celebración de esta noche para honrar el arduo trabajo de todos ustedes. Por un momento, la sala permaneció en silencio, todos todavía demasiado conmocionados. Entonces, desde la mesa principal, el señor Vargas se puso de pie y comenzó a aplaudir. Su aplauso firme rompió el silencio. Luego, uno por uno, los demás directores se pusieron de pie y aplaudieron también. En cuestión de segundos, todo el salón de baile estalló en un aplauso estruendoso y atronador. Ya no era un aplauso de cortesía. Era un aplauso lleno de admiración y respeto por la reina que acababa de reclamar su reino de la manera más dramática posible. Isabel asintió levemente. Una leve sonrisa finalmente se dibujó en sus labios. La venganza era dulce, pero lo que se sentía aún más dulce era la libertad. La imponente puerta del salón de baile se cerró detrás de Javier y Aitana, arrojándolos cruelmente de vuelta al mundo real. El sonido de los aplausos entusiastas que se escuchaba débilmente desde adentro se sentía como una risa burlona ante su destrucción. Ahora estaban de pie en el vestíbulo desierto del hotel, bajo la luz de las lámparas que se sentía demasiado brillante, desnudando su vergüenza. 2 guardias de seguridad estaban no muy lejos asegurándose de que se fueran de verdad. Por un momento se quedaron en silencio. El shock todavía los atenazaba con tanta fuerza que las palabras parecían congeladas en sus gargantas. Aitana fue la primera en estallar. «¿Todo esto es tu culpa?», gritó. Su voz era ronca y llena de odio. Se giró para enfrentar a Javier, sus ojos, que antes estaban llenos de admiración, ahora ardían de ira. «Asistenta, futura esposa, te has vuelto loco, lo has destruido todo, has destruido mi carrera, mi vida». Golpeaba el pecho de Javier con sus pequeños puños, pero sus golpes eran débiles y desesperados. Javier, con la mente todavía en blanco, simplemente recibió los golpes sin reaccionar. Luego, lentamente, el shock se desvaneció reemplazado por una ola de pánico e ira igualmente grande. «¿Mi culpa?», siseó agarrando bruscamente las muñecas de Aitana. «Tú fuiste la que me empujó, tú dijiste que tenía que demostrar quién mandaba, tú disfrutaste cada segundo mientras yo la humillaba». Ni siquiera podía pronunciar el nombre de Isabel. «Nunca te dije que mintieras sobre tu propia esposa que resultó ser la CEO de la empresa». «Idiota, eres el hombre más estúpido que he conocido», gritó Aitana intentando soltar sus manos. «Dijiste que era solo una chica de pueblo que no tenía nada. Dijiste que te divorciarías de ella pronto. Todo mentiras». «¿No lo sabía?», rugió Javier, su voz resonando en el vestíbulo vacío. «¿Cómo iba a saberlo? Ella me engañó. Durante 2 años me engañó».
Intentó encontrar una justificación culpar a Isabel, pero incluso para sus propios oídos esa excusa sonaba débil y patética. Su agria discusión llena de acusaciones se convirtió en un espectáculo para algunos empleados del hotel que pasaban. Sus miradas estaban llenas de curiosidad y desprecio. Javier y Aitana, que una hora antes habían entrado en el hotel con la cabeza alta y llenos de confianza, ahora parecían dos vagabundos peleando por las sobras. El amor y la admiración que habían exhibido resultaron ser solo una fina fachada que ocultaba su codicia y ambición. Bajo presión, la fachada se hizo añicos, revelando la podredumbre que había debajo. Javier soltó a Aitana. Caminó tambaleándose hacia la salida del hotel, seguido por Aitana, que todavía sollozaba. Afuera, el aire fresco de la noche se sintió como una bofetada. Javier intentó sacar su teléfono para llamar a Isabel para suplicar para explicar, pero la pantalla solo mostraba una palabra: bloqueado. Intentó llamar desde el número de Aitana. La llamada fue rechazada de inmediato. Se acabó. Todo había terminado de verdad. Vio al aparcacoches al que le había dado una propina con arrogancia. Ahora el empleado lo miraba de manera diferente, como si supiera que ya no era nadie. Su reputación estaba destrozada. Y la noticia de este escándalo seguramente se extendería como la pólvora en los círculos profesionales a la mañana siguiente. Ninguna empresa querría contratarlo. Estaba en la lista negra. Una desesperación oscura y densa envolvió a Javier. Tropezó y cayó de rodillas sobre el duro pavimento. Todo lo que había construido, todo lo que había soñado, se desvaneció en un instante por su propia arrogancia. Inclinó la cabeza y finalmente lloró. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino el llanto desesperado de un perdedor que lo había perdido todo. Aitana solo lo miró con asco antes de darse la vuelta y marcharse, dejándolo solo en medio de los escombros de las mentiras que habían creado juntos. Mientras tanto, dentro del salón de baile, el ambiente había cambiado por completo. Después de que Javier y Aitana fueran expulsados, Isabel rápidamente retomó el control del evento, bajó del escenario y fue recibida de inmediato por los directores. «Señorita Mendoza, yo no sé qué decir», dijo el señor Arman con el rostro pálido de vergüenza. «Me disculpo si antes yo...» «No se preocupe, señor Arman», lo interrumpió Isabel con una leve sonrisa tranquilizadora. «Usted no sabía nada. Olvidémoslo». Su actitud digna y magnánima le ganó instantáneamente el respeto de todos. Durante el resto de la noche, Isabel estuvo rodeada por los altos cargos de la empresa. Aquellos que antes solo la conocían como un nombre en un papel, ahora competían por presentarse, por informar, por prometerle su lealtad. Isabel manejó todo con una calma e inteligencia extraordinarias. Pudo discutir estrategias de marketing con el señor Arman, analizar informes financieros con el director de finanzas y hablar sobre planes de expansión con el Consejo de Administración. En menos de una hora demostró que no era solo una heredera, sino una líder competente y visionaria. Cuando la fiesta finalmente terminó y los invitados comenzaron a irse, Isabel se quedó junto a la puerta estrechando sus manos una por una, un gesto que su padre solía hacer. Ya no se escondía. Había ocupado el lugar que le correspondía. «¿Lo ha hecho muy bien, señorita?» La voz del señor Vargas sonó detrás de ella. El anciano la miraba con los ojos llorosos llenos de orgullo. Su padre estaría muy orgulloso. Isabel sonrió sinceramente. «Gracias, señor Vargas. No podría haberlo hecho sin su ayuda y confianza». «¿Cuáles son sus planes ahora con respecto a su casa?», preguntó el señor Vargas con cautela. Isabel miró por la ventana hacia las bulliciosas calles de la ciudad. «Ese pisito no es mi hogar, señor. Era un escenario. Esta noche volveré a mi verdadero hogar». No regresó al pequeño piso de las afueras. Un coche preparado por el señor Vargas la llevó por calles familiares hasta una imponente puerta de hierro forjado en una zona de élite de La Moraleja,
La puerta se abrió lentamente, revelando un largo camino de entrada privado, flanqueado por jardines impecablemente cuidados. Al final del camino se alzaba una mansión magnífica, la casa de la familia Mendoza. La casa donde creció llena de recuerdos de risas y calidez. La casa que había abandonado durante más de 2 años. Al entrar, las luces de la casa se encendieron automáticamente, dando la bienvenida a su dueña. Una fina capa de polvo cubría algunos muebles, pero la casa seguía sintiéndose majestuosa y cálida. Este era su hogar. Esta era su verdadera identidad. Caminó hacia la sala de estar, mirando el gran retrato de sus padres colgado sobre la chimenea. Le sonreían como diciendo, «Bienvenida de nuevo, hija nuestra». Isabel les devolvió la sonrisa. Había regresado sola, herida, pero íntegra y libre. 3 meses habían pasado desde la dramática noche en la fiesta anual del Grupo Mendoza. La estación había cambiado, al igual que la vida de Isabel Mendoza. Ya no se ocultaba. Al contrario, abrazó su destino con los brazos abiertos, liderando la empresa familiar con una valentía y visión que asombraron a muchos. Esa mañana, Isabel estaba sentada a la cabecera de una larguísima mesa de reuniones. En la sala del consejo, dominada por el cristal y la madera oscura, llevaba un traje de chaqueta azul marino hecho a medida. Su pelo estaba recogido en un elegante moño moderno. Frente a ella se sentaban los directivos del Grupo Mendoza, hombres y mujeres de mediana edad, con décadas de experiencia en el mundo de los negocios. Todos escuchaban atentamente mientras Isabel exponía su plan de expansión en el mercado digital. Hablaba con fluidez y confianza, citando datos y estadísticas de memoria, respondiendo a cada pregunta con agudeza e inteligencia. Ya no quedaba rastro de la Isabel tímida y sumisa. La mujer en esa sala era una verdadera CEO, una líder nata. Logró acallar todas las dudas que pudieran haber existido. En 3 meses no solo había mantenido la estabilidad de la empresa, sino que la había impulsado a un nivel superior. Después de la productiva reunión, Isabel regresó a su oficina. Un espacio amplio en el último piso de la Torre Mendoza, con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista de 360 grados de Madrid. Era la antigua oficina de su padre, y ahora la había hecho suya con un toque de decoración más moderno y femenino. Sobre su escritorio limpio y ordenado había un sobre marrón. El señor Vargas entró y dejó una carpeta a su lado. «Los últimos documentos del abogado, señorita. Todo está finalizado», dijo suavemente. Isabel abrió el sobre. Dentro estaba el acta de divorcio ratificada por el tribunal. Ella y Javier estaban oficialmente separados. Miró el documento por un momento. No había dolor, ni ira, ni arrepentimiento. Solo una inmensa sensación de alivio. Como si un pesado fardo que había cargado durante mucho tiempo finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Con una pluma en la mano, firmó las partes necesarias. Una firma que cerraba simbólicamente un oscuro capítulo de su vida. «¿Hay noticias de ellos?», preguntó Isabel en voz baja mientras cerraba la carpeta. No le importaba realmente, pero una pequeña parte de ella solo quería saber. El señor Vargas asintió. La noticia sobre Javier y Aitana se extendió rápidamente en la industria. Ninguna empresa grande quiso contratarlos. Sus carreras están acabadas. Según la información que recibí, Javier tuvo que vender su coche y volver a vivir con sus padres en su pueblo natal. Mientras tanto, lo último que se supo de Aitana es que trabaja como administrativa en una pequeña empresa lejos del glamuroso mundo corporativo con el que soñaba. Isabel escuchó sin expresión. Su destino era el fruto de sus propias acciones. No sentía lástima, pero tampoco alegría. Eran solo extraños de su pasado, fantasmas que ya no tenían el poder de herirla. «Que así sea, ya no es asunto nuestro», dijo cerrando el tema para siempre. Esa tarde, después de terminar todo el trabajo, Isabel se quedó de pie frente a la gran ventana de su oficina. El sol del atardecer pintaba el cielo de Madrid con hermosos tonos de naranja rojo y púrpura.
La ciudad a sus pies parpadeaba con miles de luces que comenzaban a encenderse como un mar de estrellas artificiales. Este era su reino, no porque fuera suyo, sino porque ella era parte de él, y trabajaba duro cada día para hacerlo mejor. Recordó a la Isabel de antes, la que estaba dispuesta a hacerse pequeña para ganarse el amor de un hombre que no lo merecía. Sonrió con amargura. Había perdido un marido, pero a cambio había encontrado algo mucho más valioso a sí misma. Encontró su fuerza, su inteligencia y su dignidad que había perdido temporalmente. Aprendió que el verdadero amor nunca te pedirá que seas menos de lo que eres. No sabía qué le depararía el futuro. Quizás algún día volvería a encontrar el amor. Un amor sincero y maduro que la valorara como Isabel Mendoza en su totalidad. Quizás no, pero por ahora eso ya no importaba. Estaba completa. Era feliz consigo misma con su trabajo, con la vida que estaba reconstruyendo desde las ruinas. Miró el horizonte donde los últimos rayos de sol eran reemplazados lentamente por la oscuridad de la noche. Pero Isabel sabía que detrás de esa oscuridad un nuevo amanecer siempre esperaba. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo estaba lista para recibir ese amanecer sola. Con la cabeza alta y el corazón lleno de esperanza, la reina había regresado a su trono. No para gobernar, sino para servir, construir y, lo más importante, para ser una luz para sí misma.